del Poder Judicial de la Federación había sido prácticamente intocable. Es la primera vez que tomamos medidas y las seguiremos tomando. En esta administración no ha habido, no hay y no habrá intocables. No se permitirá la corrupción y no se permitirá práctica alguna que sea indebida e indigna para el pueblo de México. Estoy a sus órdenes. Mire, señor presidente, tenemos algunas preguntas. Vamos a ir dando orden a la palabra. René Cruz, de Noticias MBS. Señor ministro, muy buenas tardes. La pregunta en concreto es… La pregunta en concreto es su postura ante estos dichos del expresidente Felipe Calderón de que nunca lo presionó y por qué salió 10 años después a hacer estas denuncias y de que cierta forma sí hay un chantaje en contra de la Suprema Corte, lo que quedó demostrado con el congelamiento y descongelamiento de las cuentas del ministro Eduardo Medina Mora, por favor. A ver, yo empiezo por lo último. En relación con la renuncia del señor ministro Eduardo Medina Mora, fue una decisión personal de él que yo respeto y por respeto a su decisión y a su persona no haré comentario alguno sobre ese tema. Ahora, en relación con las declaraciones que hizo ayer el expresidente Felipe Calderón, primero debo decir que esta situación de las presiones a las cuales fui sometido y fue sometida la Suprema Corte no son nuevas, no las di a conocer el martes pasado, tienen más de 8 años que se sabe de eso. Hoy Juan Pablo Reyes en su nota del Excelsior dice que era un secreto a voces. Todo el mundo sabía que hubo presiones, todo el mundo las conocía, todo el mundo las comentaba. Pero para mayor precisión, desde junio de 2011, Salvador García Soto en El Universal relata las presiones en el caso ABC. Después, Jorge Carrasco, en enero de 2013, establece las presiones del caso ABC y también del caso Florence Cassé. Entonces, desde entonces se sabía de estas presiones. Por mi parte, esto lo he dicho en distintas entrevistas, no fue la primera vez que lo dije el martes. Hace unos meses incluso en el programa de Leo Zuckerman lo afirmé, pero aquí lo curioso es que Leo Zuckerman inicia la pregunta diciendo: ¿es público que hubo presiones del gobierno de Felipe Calderón? Él dice, es público que hubo presiones, o sea que todo mundo sabe que hubo presiones. Y yo obviamente pues dije que sí existieron las presiones. Entonces, no es nada nuevo, no es que de repente me acordé de algo que no me había acordado, es algo que está en las pláticas de café, en la prensa y en mis entrevistas desde hace años. Y la primera vez que lo dije, por cierto, todavía era presidente Felipe Calderón. No voy a entrar en detalles de las cosas que ocurrieron en ámbitos privados, porque creo que no viene al caso. Voy simplemente a apelar a lo que fue público y es público para todos. Ustedes pueden ver, si no lo recuerdan, la prensa de aquella época cuando presenté el proyecto de la guardería ABC. El linchamiento mediático y la operación de Estado para denostarme en lo personal y a mi proyecto. Ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas de lo que sucedió en el ámbito de lo público. Y en el caso Florence Cassé, con mucha mayor intensidad. Hubo una presión mediática inusitada hacia un ministro y hacia un proyecto. Las declaraciones y discursos que hizo el entonces presidente de la República y muchas cosas que giraron alrededor de ese asunto y que ustedes conocen y que son públicas. Simplemente con lo público habría suficiente prueba para demostrar que hubo presiones indebidas. Simplemente con lo que ayer se dijo, habría pruebas para demostrar que hubo presiones indebidas. Con eso me quedo. No voy a entrar en el terreno de las cosas que sucedieron en el ámbito privado por una sencilla razón, porque yo tengo una responsabilidad de Estado.
Soy presidente de un poder del Estado y estoy comprometido con la renovación, con la modernización, con la transformación del Poder Judicial de la Federación. Esa es mi prioridad, a eso están entregadas todas mis energías y no voy a perder tiempo con polémicas de cuestiones que ocurrieron en el pasado. Pero se dice también, ¿por qué no denunció en su momento? ¿Por qué no lo dijo en su momento? Sí lo dije, ahí están las pruebas de que esto se supo prácticamente desde que estaba discutiéndose el proyecto. Pero ¿por qué no salí como ahora a una conferencia a expresar estas presiones? Por una ética de la responsabilidad, porque yo sabía que si yo salía a manifestar y a comentar este tipo de cuestiones iba a generar una crisis institucional y antepuse el Estado mexicano y la Suprema Corte a cualquier otra cuestión personal. Lo que sí hice, informé a quien debía informar en sendas reuniones en las oficinas de los entonces presidentes de la Corte, informé al Pleno de la Corte de estas irregularidades y les manifesté que para cuidar a la Suprema Corte yo no saldría mediáticamente a manifestar nada en relación con estos aspectos. Pero al final del día, el antídoto contra las presiones es no ceder a ellas. ¿Hubo presiones? Es innegable que las hubo, pero también es innegable que hubo un ministro que no cedió a las presiones. Mi independencia, ahí está. Mis votos y mis proyectos quedaron en el mismo sentido, porque para que te presionen tienes que tener algo con lo cual te puedan presionar, y no es mi caso. No he cedido ni cederé a presión alguna nunca. Por mí habla mi trayectoria, que creo que al final del día los hechos cuentan más que las palabras. Gracias. Muchas gracias. Jessica Murillo, de Noticieros Televisa. Ministro, gracias. Hola. Muy buenas tardes. Acabo de escuchar lo que nos dijo, pero yo quisiera ver si nos pudiera platicar cómo se enteró el ministro presidente de la Corte de la renuncia del ministro Medina Mora y si usted tuvo alguna reunión con él, que él haya expuesto alguna razón para su dimisión. Sobre el tema Gracias. de la renuncia del ministro Medina Mora no voy a hacer ningún comentario. Lo dije desde el principio. Muchas gracias. Gloria Islas, de Notimex. Buenas tardes, ministro. Yo le quería preguntar, hablando de Medina Mora, si tiene usted conocimiento o vislumbra alguno de los perfiles que pudieran venir en la terna que enviará el jefe del Ejecutivo al Senado de la República. No tengo conocimiento de qué perfiles pudieran venir. Hoy el señor presidente, a quien le corresponde la atribución, dio alguna idea. Yo espero que sea gente honorable, seria, íntegra, juristas independientes que vengan a sumar al prestigio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En lo particular, pero es un deseo mío, simplemente como deseo, me gustaría que fuera una terna de mujeres, pero esta es digamos, un deseo personal, desde luego que no es ninguna insinuación a nadie, simplemente es algo que a mí me gustaría, en atención a la paridad de género que hemos estado impulsando en juezas y magistradas. Me gustaría que la Corte poco a poco fuera teniendo más ministras, pero yo espero que llegue gente honorable, seria, honesta y que gane con su integración el Pleno de la Corte y la sala correspondiente. Muchas gracias. Eduardo Murillo, de La Jornada. Ministro, en este afán de transparencia, ¿podría decir el nombre del magistrado que fue removido? No, por presunción de inocencia no puedo decirlo. Esto se sabrá una vez que termine la investigación, que haya una sanción, si es que la hay, del Pleno del Consejo. Después él tiene un recurso ante el Pleno de la Corte y hasta ese momento, antes, no puedo revelar el nombre. ¿Las conductas en que incurrió tienen que ver con el aeropuerto? Tiene inconsistencias financieras bastante importantes. Es lo único que puedo decir. Muchas gracias. Diana Martínez, El Heraldo de México.
Presidente, buenas tardes. Hola. ¿Nos puede dar un reporte más amplio de esta política de cero tolerancia que implementó desde que encabeza el Poder Judicial? Usted el 3 de mayo pasado dijo que había varias investigaciones contra jueces y magistrados, pero si nos puede detallar en qué van esas investigaciones, cuántos son investigados y cuántos jueces y magistrados han sido destituidos desde entonces, por favor. Voy a decir aquello que puedo decir sin afectar la política que estamos tomando. En primer lugar, detectamos algunos circuitos donde había prácticas indebidas y esos circuitos estamos cambiando de adscripción a los magistrados y a los jueces. Algunos, cuando tenemos datos graves, hemos procedido a suspenderlos. Cuando no los tenemos, cambiamos de adscripción y eso hace romper los núcleos, digamos, de compadrazgo y de intereses en ciertos circuitos. Estamos haciendo una política muy intensa, prácticamente todos los miércoles. Hay algunos circuitos que en este momento prefiero no mencionar, que ya los limpiamos por completo y estamos siguiendo en esta ruta. Hay un número de magistrados y jueces importantes investigados. Tampoco estamos en una cacería de brujas, porque quiero reiterar que la mayoría de las juezas, jueces, magistradas y magistrados son honestos. Tenemos investigaciones, no me gustaría decir el número, tenemos ya destituciones y tenemos suspensiones. Yo, más que dar números, que sí los podría dar, pero prefiero no darlos, lo que quiero decirles es que la política que estamos implementando, todos los miércoles se toman decisiones. En este caso, tomé el tema del magistrado suspendido por la trascendencia que implica que es un magistrado del primer circuito y porque si las investigaciones y todo llegan a buen puerto, pues se darán ustedes cuenta que ahí se rompió una red de corrupción muy importante que había en el primer circuito. Estamos trabajando con mucha intensidad en este sentido, pero al mismo tiempo también estamos defendiendo a los jueces y magistrados que hacen su labor adecuadamente. Muchas gracias. Vamos con